¿Cómo le va, doctora? Doctor Rojo, no sé quién saluda, pero igual me alegro de verlo por Es estos que lados. vi a la Carla Concha por ahí, la estaba saludando, pero parece que no me oye. Sí, ahora sí, no sabía también a quién saludar. Hola, doctor, ¿cómo está? Aquí estamos, aquí Qué estoy para bueno, escucharla, pues. qué bueno, doctor. Pero hay otra invitada que yo creo que ahí tenemos que escuchar, pero firmemente. Alguna vez usted me escuchaba a mí, ahora la escucho yo a usted. Sí, doctor. De todas maneras, pues. ¿Cómo te va, Marco? Muy bien, doctor. Muy bien. Estamos aquí muy Bueno, atareados, pero ahora tengo la feliz. oportunidad en forma personal de felicitarte Es un poco más que personal, aquí estamos bastante públicos. Así que por, gracias. por, Gracias. por Muy amable, haber, doctor. por haber asumido el cargo que asumiste. Y los viejitos estamos ahí de todas maneras al alero del colegio. Muchas gracias, doctor. Muy importante para nosotros su participación. Muy amable. Muchas gracias. Tengo una presentación que son varias diapositivas, pero son muy rápidas, así que para que no se asusten. No, no se preocupe, no se preocupe. Nosotros estamos encantados acá de recibir toda la información, así que no hay ningún problema. Le mandé el link a la Carolita Chaín porque estaba medio enredada. Ah, perfecto, sí. Vamos a esperar un minuto más, a las 18:02 vamos a partir, ¿ya? No hay ningún Vamos, problema, yo vamos. estoy acá con tiempo. No alcancé a sacar mi vaso. Descanse, descanse un poco.
Bueno, vamos a iniciar nuestra actividad el día de hoy. Quiero agradecer a todos los que se están conectando en este momento. Tenemos una audiencia en este momento de 157 personas y creciendo, 158. Bueno, vamos a seguir avanzando sin duda y vamos a seguir creciendo porque esta actividad ha generado mucho interés. Nosotros como representantes del Colegio Médico Local, Colegio Médico Regional Temuco, estamos súper contentos de contar con nuestras dos invitadas en esta oportunidad para poder discutir un tema tan relevante y además con tanta relevancia producto de las últimas noticias que han habido en relación al tema. Creo que es muy oportuno esta discusión. Nosotros, desde el punto de vista local, hemos estado enfrentados a una muy compleja situación, a una situación de probablemente de malos entendidos y un manejo difícil por parte de la prensa de una situación que se provocó al interior del Hospital Regional Temuco, donde un grupo de funcionarios manifestó su válido derecho a tener alguna duda en relación a la vacunación. Nosotros hicimos una serie de comentarios al respecto, salimos a aclarar un poco nuestro punto de vista, diciendo que esto no era en realidad lo que el gremio médico pensaba y también nos dimos cuenta que el grueso de los funcionarios del Hospital Regional Temuco estaban con la idea de vacunarse. Sin embargo, nos parece que había mucho interés por obtener mayor información, obtener mayor confianza en el proceso y es por eso que estamos acá hoy día. Todos los que estamos haciendo clínica en este momento, los que nos toca trabajar en el día a día en los hospitales y en los centros de los hospitales de periféricos, en los nodos, como también en los centros de atención primaria, estamos viviendo una situación bastante compleja y yo creo que tenemos que poner mucho énfasis en eso para que se entienda que el COVID tiene una serie de variables que están provocándonos problemas. Están los problemas propios del COVID con las hospitalizaciones y consultas y hospitalizaciones en camas críticas que han ido en aumento y estamos en una situación límite al respecto, con riesgo de muerte para muchos pacientes. Pero también tenemos que vivir día a día el tema de que muchos pacientes no están recibiendo la atención que corresponde, producto de que se ha tenido que destinar gran parte de la infraestructura a estos pacientes. Y es una situación que no estamos dimensionando probablemente a cabalidad. Y todos nosotros como tratantes hemos tenido alguna dificultad para tratar pacientes de otras áreas que están en este momento bloqueada su atención producto de la atención privilegiada, como es obvio en esta pandemia, al COVID, a los pacientes COVID. Y por último, ¿no es cierto?, no podemos dejar de hablar, a pesar de que no es nuestro tema, del tema económico, del tema que afecta en este caso en la región al turismo, que afecta a los empresarios, a las pymes y, por cierto, a la gente que vive el día a día y que ha tenido que cambiar su estructura de vida y muchas veces arreglárselas de manera muy compleja para poder sobrevivir a esta pandemia. Son muchas variables, son muchas cosas que nos hacen pensar que esta es una situación, digamos, muy dura y que tenemos que cambiar. Y nuestra invitación en el día de hoy como Colegio Médico es a que tratemos de revertir esta situación que tanto nos afecta en tantos ámbitos y probablemente, y no probablemente, con mucha seguridad, el mejor camino para lograr esto es la vacunación. Por eso que hoy día los invitamos a participar y queremos que al final de esta presentación con nuestras presentadoras que tenemos, planteen todas las dudas que se puedan plantear en esta instancia. Así que bienvenidos todos. Le doy la palabra a Belén Rodríguez, con quien vamos a moderar este evento. Hola, buenas tardes. Gracias por la importante convocatoria que ha tenido este conversatorio. Gracias a nuestras presentadoras. Eso significa que hay un interés muy relevante, ¿cierto?, en aprender, en resolver las dudas, que es nuestro propósito en el día de hoy. Agradecemos de que vayan guardando sus preguntas, las pueden ir escribiendo también en el chat del Zoom, y al final de ambas presentaciones vamos a dar un espacio para que todos podamos resolver nuestras dudas, si les parece. Para comenzar va a partir la doctora Carla Concha. La doctora Concha es médico internista, infectóloga adultos del Hospital Hernán Enríquez Aravena de la Clínica Alemana de Temuco, y ha sido una persona muy importante para todos los equipos de salud del hospital en ayudarnos a enfrentar esta pandemia con sus dudas, también al servicio de medicina interna en el día a día. Así que agradecemos a la doctora de darse el tiempo de estar acá con nosotros, y ella va a mostrarnos la situación actual del COVID en la Araucanía. Hola a todos.
espero que me escuchen bien porque he tenido algunos problemas con el audio, pero ahí Te escuchamos. ustedes me van indicando. Te escuchamos, Carla. Ya, primero, Muy bien. gracias, Marco. Primero quiero agradecer a Colmed Temuco por la invitación y también, por supuesto, dar la bienvenida a la doctora Davant, con quien hemos tenido la posibilidad de trabajar en algunas instancias y también nos ha acompañado en nuestros centros clínicos acá en Temuco, nos ha venido a visitar, así que ella también, quiero, Janet, que te puedas sentir también como en tu casa, entre comillas, digamos, de manera virtual, pero también darte la bienvenida. Con respecto a presentarles, la verdad es que quiero ser breve porque me parece que el enfoque que tenemos que tener va apuntado al proceso que estamos viviendo de vacunación y puede resolver, como decía Belén, las dudas que podamos tener, y qué mejor que poder contar con la doctora Davant, que está, ella es sí que primera línea en términos de vacunación, no solamente en COVID, sino que a nivel de muchas otras vacunas que son parte de nuestro plan nacional de inmunización. Bien, para hablar de la situación en la Araucanía, tenemos que referirnos a distintos ámbitos. Primero, del punto de vista epidemiológico, vamos a hablar brevemente de algunos ítems clínicos y ver cómo está nuestra región en términos de prevención y de vacunación. Esto que nos informan hoy día las autoridades con respecto a cómo está nuestra región. Vean ustedes que la mayoría de las comunas nos encontramos tanto en fase de cuarentena como también en fase 2 de transición. Lo cual esto es la traducción de que tenemos una cantidad de virus circulante comunitario que es muy importante y obviamente con un alto riesgo de seguir, ¿no es cierto?, la transmisión y generar mayor casos de gravedad. Por lo tanto, yo diría que nuestra región se encuentra con una alerta importante en términos de salud pública y que esto se correlaciona y va a la par con otras regiones también del sur del país. No puedo dejar de mostrar el gráfico que es lo que nos muestra el informe epidemiológico recientemente, donde vemos que a nivel nacional tuvimos este pic, ¿no es cierto?, entre junio y julio, que en realidad no fue nuestro pic en la Araucanía, que lo comenzamos a ver en marzo, abril, pero estamos viendo nuevamente aumentos de casos ahora en enero y febrero, y esto no toma relación con la región metropolitana. Al comienzo, ¿no es cierto?, vimos que el primer pic sí tenía una correlación estrecha y estamos viendo que ahora se está dando principalmente por las regiones del norte y por las regiones del sur del país. Y esta es nuestra Araucanía. Vean ustedes que desde marzo hasta la fecha claramente las incidencias de los casos nuevos ha ido en aumento, y esto lo vemos de manera absoluta. La Araucanía inicia en las comunas de Temuco y de Paré Las Casas las primeras cuarentenas en marzo y abril, cuarentenas de 5 semanas que lograron reducirlos de manera importante, y después se fueron sumando las otras comunas y en realidad nosotros nos dimos cuenta a nivel hospitalizado cómo iban llegando después pacientes a nivel de la comuna de Freire, de Galvarino, de Pucón, de Villarrica, y esto va haciendo, ¿no es cierto?, que cada comuna vaya teniendo también su propio pic de casos. Y llegamos a antes del 18, cuando también nos dimos cuenta a nivel hospitalario, como ya habían aumentado, estaban empezando a aumentar los casos. Y ya esto fue, y ya ha ido en aumento, al comienzo, la primera semana de noviembre, entramos nuevamente en la comuna de Temuco, entra nuevamente en cuarentena por 7 semanas, que del punto de vista de números y lo que estuvimos viendo en términos de ocupación también de cama, la verdad es que no vimos un impacto muy importante. Y esto hizo que nuevamente hoy día en la comuna de Temuco se completaran 2 semanas, ya hoy día estamos en cuarentena, en realidad hasta la segunda semana completa de cuarentena, y vemos como los casos siguen aumentando, y esto va sumado a la realidad de todas las comunas. Esta es la suma de todas las comunas de la región, básicamente. Lo que nos informa Ceremi hoy día es que los casos totales son 30.704, hay 1.700 casos activos, y las PCR procesadas a nivel de la región son 1.808. Entonces, en términos de algunos indicadores importantes epidemiológicos, una de las cosas a evaluar es primero los indicadores de testeo que están informados en la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, que están publicadas.
Y ven ustedes cómo la Araucanía, la estrategia de búsqueda activa tiene un rol en un 57% de los casos, algo inferior a lo que es el promedio nacional. Sin embargo, la búsqueda activa ha sido ya demostrado una estrategia muy, muy buena. Pero vemos aquí la positividad de los exámenes. Vean ustedes que llegamos casi a un 14%, que está sobre el promedio también nacional, y con unas coberturas que son mayores que en otras regiones, en realidad en términos de testeo. ¿Cuál es nuestra realidad en este momento como región? Se cuenta con el laboratorio del Hospital Enríquez, que más o menos procesa unas 1.200 muestras, 1.000 a 1.200 muestras al día. La Universidad de la Frontera también por 2 centros académicos, es capaz también de procesar 350 muestras, Clínica Alemana también procesa 200 muestras, y otros laboratorios más pequeños que también han aportado a todo este proceso de muestras. Sabemos que hasta enero contamos con el laboratorio de la Universidad de la Frontera, por lo tanto se están generando otras instancias y otros lugares en los cuales se pueden procesar las muestras. Araucanía Norte también deriva a la 8ª región para poder hacer el procesamiento, y algunas muestras se derivan acá a Temuco. Así que yo creo que también estamos en un momento que es sumamente importante en términos de poder tener los resultados de las muestras y también tenerlos a tiempo, que eso es una cosa fundamental también para poder llegar a los casos. Y en términos de trazabilidad, veamos el informe en la última semana del 16 al 22 de enero de los casos nuevos en la Araucanía. La capacidad de tener los casos investigados confirmados en menos de 48, ven ustedes que es cercano a un 85%, que igual está más bajo que el promedio a nivel nacional. Con respecto a la proporción de casos que tienen confirmado, digamos, un caso positivo con el cual se infectaron, está en un 64%. Y el poder hacer la investigación de los contactos estrechos, antes de 48 horas, ven ustedes que llega cercano a un 93%. Esto es debido a que quienes hacen trazabilidad está un equipo que se ha ido aumentando en su capacidad de recursos humanos de manera muy importante, que son los equipos de epidemiología de Ceremi, y también los casos confirmados, su seguimiento, el poder contar con PCRs en domicilio dirigido. También ha sido un trabajo muy intenso la atención primaria y también el servicio de salud con una entidad que es la sala de crisis, que también ha podido hacer las conexiones entre estas distintas instancias. Así que hay un trabajo aquí colaborativo importante, y que obviamente cuando comienzan a haber más casos comunitarios, la verdad es que cuesta mucho también poder mantener estos números. Solo para mostrarles en términos de la búsqueda activa, la Araucanía que llega casi, ¿no es cierto?, un 60% en comparación a otras regiones en las cuales esta estrategia representa un número mucho más importante de los casos positivos. Vean ustedes nuestro índice de positividad de los test, que es cercano al 14%, en las últimas semanas, desde diciembre hasta enero, también se condice con lo que está pasando en Tarapacá, en Maule, en Biobío, en la región de Los Ríos, Los Lagos y también en Magallanes. Que esto es en el fondo el reflejo de lo que está pasando en estos aumentos de casos en el gráfico inicial a nivel nacional. ¿Y qué pasa en nuestras comunas? Veamos dirigidamente un poco la positividad, que es lo que más nos llama la atención. Por ejemplo, en la comuna de Cunco, que hoy día se anuncia, ¿no es cierto?, el ingreso o el retroceso a cuarentena, o fase 2, ya no recuerdo exactamente. Galvarino, Loncoche, Pucón. Vean Pucón con una tasa de positividad muy alta, que es la foto, que esta es una foto tomada hace unas semanas atrás, en realidad no refleja lo que existía hace unos días, y que hoy día Pucón ingresa también a cuarentena. Puerto Saavedra, Traillén, Vilcún son comunes que tienen una alta tasa de positividad, mucho más alta que el promedio a nivel de nuestra región. ¿Y qué pasa en términos clínicos? Ya desde finales de diciembre, más o menos, nuestras autoridades a nivel del servicio, a nivel de hospitales, comienzan a armar un poco a dar la noticia de que existe una ocupación bastante crítica en términos de los números de camas disponibles, sobre todo en las unidades de pacientes críticos. Así es como el Hospital de Padre Las Casas da la noticia, ¿no es cierto?, que va a transformar sus pabellones quirúrgicos en unidades críticas que son provisorias, y en este momento hoy día Ceremi nos informa que tenemos 224 pacientes hospitalizados, 74 pacientes en unidades de paciente crítico, hay 56 pacientes en ventilación mecánica. No solo ha sido el caso del Hospital de Padre Las Casas, también en otros hospitales han tenido que estar reconvirtiendo algunas camas también de tratamiento intensivo en uso de ventiladores.
En el caso del hospital Hernán Enrique, todavía sigue unidades de paciente crítico pediátrico para atención de adultos, hay ocupación de servicios de pediatría solamente para pacientes COVID adultos y también la ocupación de algunas otras áreas del servicio de medicina solamente para aislamiento de los pacientes. Por lo tanto, esto también tiene una implicancia en que la atención o la posibilidad de resolver algunas otras enfermedades y patologías que requieran hospitalización es muy difícil. ¿Qué pasa en términos de letalidad en nuestra región? Es 1.2, que es inferior en realidad a nuestra letalidad nacional. Por un lado podemos decir, bueno, quizás hemos hecho las cosas bien, sin embargo esto tiene también un lado de sombra, digamos, en que no estamos acostumbrados, no hemos visto a personas fallecer fuera de un recinto hospitalario, a quien no tenga acceso a una cama o a la atención, y eso también deja como un poco en tranquilidad, entre comillas, a la comunidad. Entonces, lamentablemente, cuando vemos en otras zonas que la mortalidad es mucho más alta, y cuando vemos las noticias que eso es lo que más nos toca, la verdad es que quizás ahí hace uno un poquito el clic de tener mucho más cuidado con las medidas y respetar efectivamente las fases de cuarentena. Y por último, en términos de vacunación, esto es algo bueno, que está en proceso, y esto es el gráfico a nivel internacional de qué es lo que va pasando con los países que ya están vacunando con la primera dosis. Y vemos cómo Israel está llegando casi a un 50 de 100 personas en su población que están recibiendo la primera dosis de vacunación, y Chile todavía estamos muy abajo y esperamos que las próximas semanas estos números puedan ir cambiando. A nivel nacional, 56.000 personas han recibido, ¿no es cierto?, la primera dosis de vacunación, principalmente personal de salud, y un porcentaje menor, ¿no es cierto?, está completando su segunda dosis a medida que van completándose las dosis y el calendario de vacunación. ¿Y qué es lo que pasa en la Araucanía? Vean ustedes que también fuimos una de las primeras regiones. El 25 de diciembre se indicó la vacunación en personal de salud, de unidades de paciente crítico principalmente, y esto hace que por supuesto nuestros números sean muy bajos en comparación a otras regiones, y lamentablemente en este momento que nos encontramos en una situación muy crítica en términos de contagio comunitario, en términos de ocupación de camas, obviamente estamos muchos esperando el proceso de vacunación y poder mejorar, en realidad poder aumentar claramente estos números. Muchas gracias. Gracias, doctora Concha, por clarificar la situación que hemos vivido, yo creo, muchos de los que estamos hoy día acá en nuestra región. Agradecemos los datos muy claros, ya me han ido llegando por interno algunas preguntas, que si le parece vamos al final de la presentación de la doctora Davanche las vamos a discutir. Está todo muy claro, están diciendo aquí en el chat, y agradecen también todos los datos que usted presentó. La doctora Davanche también es infectóloga adultos, ella es del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y presidenta del CABEI, que es el Comité Asesor de Vacunas e Inmunización, y hoy día nos acompaña. Agradecemos a la doctora por estar acá con nosotros y nos va a comentar sobre las vacunas contra el SARS-CoV y qué sabemos actualmente. Gracias, doctora. Espero que me escuchen bien. Bueno, primero, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, especialmente con amigas tan entrañables como la doctora Carla Concha, mi amiga la Carolina Chaín. Hay varios amigos míos que también están por ahí, probablemente que no he podido identificarlo, pero muchísimas gracias por esta invitación, especialmente al Colmet de Temuco. Yo les voy a contar lo que hoy día tenemos de información respecto a coronavirus, primero de vacunas contra coronavirus. Primero contarles que no tengo conflictos de interés que declarar en relación a las vacunas. Les voy a contar, yo sé que todos ustedes tienen claro cómo funcionan las vacunas, pero no está de más recordar el impacto que tienen las vacunas y cuál es el rol que tienen hoy día en la comunidad. Voy a contarles cuáles han sido los criterios para las recomendaciones interinas que ha hecho el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, basado fundamentalmente en 3 puntos, que es la caracterización epidemiológica nacional e internacional, la evidencia generada por todos los estudios clínicos, basados también en la evidencia e información en cuanto a desarrollo de plataformas para la producción de vacunas. Y
y contarles probablemente algo que ustedes ya han visto, que son las recomendaciones provisorias o interinas que hemos entregado a la autoridad sanitaria, y finalmente cuáles han sido estos criterios para priorizar el inicio de la vacunación en Chile con las primeras dosis que nos llegaron, ustedes saben, la semana del 24 de diciembre. Voy a partir por esta diapositiva que la tengo guardada desde marzo del año pasado, y es una diapositiva que preparé con la alerta de la OMS desde el 31 de diciembre, que fue cuando nos informó de la circulación de un virus que producía neumonias graves, fundamentalmente en trabajadores de un mercado de alimentos, de productos del mar, en Wuhan. Hasta ahí yo creo que muchos de nosotros no teníamos idea de la existencia de esta ciudad de 11 millones de habitantes, ni menos de su provincia, la provincia de Hubei, que es tremenda, más de 50 millones de habitantes. Y lo pongo porque el reporte que les pongo aquí fue al 3 de marzo y lo elegí, obvia. El reporte de la OMS a esa fecha, fíjense ustedes la magnitud del problema a la fecha. La OMS al 3 de marzo del 2020 globalmente informaba 90.870 casos confirmados y 1.922 nuevos casos en el mundo. Y la doctora Concha dio un informe que ya casi no nos pone asustados del total de números casos nuevos solo de la región de la Araucanía. Solo fuera de China ya se confirmaban casos en 72 países, con 10.000 casos fuera de China. Y entre estos países que estaban siendo reportados estaba América, en América estaba Canadá, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, México, República Dominicana y Argentina, y nuestro país. El 3 de marzo se informaba en todos los portales de noticias en el mundo que Chile se sumaba a los países que estaban detectando casos. El primer caso, ustedes saben que se detectó en un viajero que llegó a Santiago y finalmente viajó a su lugar de origen en Talca. Les pongo el 3 de marzo porque recordar que pandemia se declaró con alrededor de 100.000 y fracción casos el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud. Quiero que se fijen en esta diapositiva, en este informe. Yo lo puse, pero nadie me dio mucho crédito, y es para clarificar un poquitito del desarrollo de vacunas. Y acá, en este portal de noticias de la BBC, dice 10 buenas noticias sobre el coronavirus. Como que ya hay 8 proyectos de vacuna, y estábamos recién al 3 de marzo. Creo que probablemente nadie, cuando yo presentaba esta diapositiva, me escuchaba este punto. Ahora, solo mi reclamo contra este banner de la BBC es que creo que la única buena noticia que hemos tenido es que habían 8 proyectos de vacunas, porque todavía nos deben las 9 otras buenas noticias sobre el coronavirus. ¿Cómo nos protegen las vacunas? Acá somos todos personal de salud, sabemos que las vacunas han tenido un impacto en nuestra vida social, familiar, de país, del mundo, notable. Las vacunas probablemente, junto con la sanitización y el agua potable, son de las medidas con mayor impacto en salud pública y que nos han permitido vivir con una vida, con una gran calidad de vida. Sin vacunación tenemos la infección natural del ser humano, con microorganismos, ya sean bacterias, virus fundamentalmente, que afectan al ser humano. En algunos, voy a partir por acá, en algunos, si su sistema inmune es lo suficientemente potente, va a tener una respuesta inmune rápida, y esto también nos sucede con SARS coronavirus 2, es una respuesta inmune específica. Esta respuesta inmune elimina el patógeno, en algunos no se va a producir la enfermedad o va a ser muy leve, sin necesidad de consulta. Sin embargo, acuérdense que dependiendo de los mecanismos de transmisión va a generar nuevos casos. Pero
sabemos también que un porcentaje no menor de nuestra población tiene alguna condición inherente a la edad o a alguna patología que permite que su respuesta inmune sea lenta o que tarde en el tiempo, que se produzca la enfermedad, que se produzcan secuelas e incluso la muerte. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas lo que hacen es fundamentalmente hacer que nuestro sistema inmune se enfrente a una fracción o al microorganismo completamente atenuado, sin sus factores de virulencia, expone a nuestro sistema inmune a la presencia de estas partículas que hace que nuestro sistema inmune sea capaz de generar una respuesta inmune potente, ya sea a través de la generación de anticuerpos, e idealmente que despierte nuestras células de memoria, como son los linfocitos B, que nos permitan tener entonces una protección contra la enfermedad, o que no se produzca la enfermedad, o que ésta sea leve, que no deje secuelas y que finalmente evite la muerte. Y esto entonces es lo ideal en la comunidad, y sabemos hoy día, bueno, este año probablemente una de las buenas noticias, junto con el contar con el desarrollo de vacunas para esta pandemia, es que se eliminó del mundo finalmente la poliomielitis, gracias fundamentalmente a que contamos con vacunas en todo el mundo. Solo para recordar lo que es inmunidad colectiva, este es el espíritu de la vacunación. La vacunación es universal, no solamente me protege individualmente a mí y a mi familia, sino que tiene un acto a nivel de la comunidad, solo para recordar que en una comunidad en donde todos son susceptibles de enfermar, no hay vacuna, y lamentablemente puede que hayan algunos que enferman, como son los que están caracterizados aquí en rojo, y si la enfermedad es altamente transmisible o nueva, y nosotros individuos no tenemos montada una respuesta inmune, se va a producir lo que estamos viviendo hoy, una gran cantidad de personas enfermas al mismo tiempo, y con diferente severidad y una gran carga para el sistema sanitario y por supuesto para los sistemas sociales y económicos, como hemos visto durante esta pandemia, que quizás lo primero que infectó el SARS coronavirus 2 fue justamente la economía. Ustedes probablemente deben recordar que ya en marzo las bolsas a nivel mundial habían caído 3 veces. Por lo tanto, hubo un impacto y una infección y un daño a la economía muy tempranamente durante la pandemia. Y por supuesto los que van enfermando, algunos van a quedar todavía sin enfermar. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Todo. Si tenemos algunas personas como los que están aquí, vacunados, lo que está pasando ahora, en inicio de fase de vacunación, vamos a seguir teniendo enfermos, una gran población todavía susceptible de enfermar, y por supuesto, si el microorganismo es altamente transmisible, va a seguir provocándonos este fenómeno. Quiero que recuerden esto, porque en esta fase inicial de la vacunación necesitamos mantener todas las medidas de cuidado para evitar la transmisión y cortar la cadena de transmisión por barreras que conocemos hoy día que son eficientes. Y esto es lo que queremos llegar, y no solamente en nuestro país, necesitamos llegar al 80% de la población a nivel mundial. La doctora Concha nos mostraba que alrededor de solo 21 países han iniciado la vacunación, y necesitamos llegar a los 197 o 200 países que son la comunidad mundial. Bueno, si logramos vacunar a un porcentaje importante de la comunidad, estos que están en amarillo, vamos a tener algunos que no podemos vacunar por distintas razones, pero estos amarillos van a bloquear que la transmisión, si todavía tenemos algunos casos que van enfermando en la comunidad. Y por lo tanto, esto es lo que nos va a permitir el control de la pandemia, pero vuelvo a recordarles que necesitamos por largo tiempo mantener nuestras medidas de barrera. El proceso de investigación para el estudio de las vacunas, todos también lo conocen, es largo, pero estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI, durante el año, en este siglo hemos conocido el avance en la biología molecular. Recordar que el año pasado, el 2020, Emmanuelle Charpentier, una mujer joven
ganó el premio de Nobel de Química por el descubrimiento del fenómeno CRISPR-Cas9, que tiene frenado fundamentalmente su utilización por aspectos éticos. ¿Qué quiere decir? Que con el CRISPR-Cas9 quiere decir que podemos modelar y reparar todos los daños de nuestro genoma. Por lo tanto, estamos en una fase en que efectivamente la investigación y la ciencia nos ha permitido avanzar rápidamente. Solo recordarles que todo producto debe pasar esta fase preclínica de toxicología y de respuesta inmune fundamentalmente en animales de laboratorio de experimentación, y cuando recién estas fases ya están avanzadas, y esto créanme que había sido avanzado previamente desde la epidemia del 2002 del SARS coronavirus, y que fue acelerada con los brotes de ébola, de chikungunya, de Zika en los últimos años, permitió entonces ya tener el desarrollo de estas fases preclínicas. Se avanzó rápidamente a las fases con humanos, pocos, probablemente en ensayos dobles ciegos randomizados, para evaluar fundamentalmente seguridad. Este año hemos tenido gran cantidad de reportes respecto a ensayos fase 1 que nos dan la fuerza de que la vacuna, si es que pasa esta fase, con cientos de voluntarios sanos, puede pasar entonces a fases más avanzadas, en donde se sigue estudiando seguridad, se buscan las dosis óptimas y se busca también medir la respuesta antigénica, es decir, la respuesta de nuestro sistema inmune frente al desafío de la vacuna, también en voluntarios sanos, que ya son más numerosos en cuanto a número, para hacer los análisis que permitan pasar a la fase 3, que son estudios donde se involucra a una gran cantidad de voluntarios que tienen ciertas características ya más similares a lo que va a ser la población general, y que involucra ahora ya a miles de voluntarios, y que busca fundamentalmente evaluar si la vacuna es capaz de evitar un evento. Y en el caso del SARS coronavirus 2, de la pandemia, lo que los estudios clínicos fase 3 han buscado es reducción de la enfermedad sintomática, fundamentalmente hasta acá. Todavía siguen en desarrollo todos estos estudios de fase 3, para pasar entonces a la comunidad, y que es lo que ya se llaman ensayos clínicos ya en la comunidad, para evaluar los efectos a largo plazo, fundamentalmente para ver la efectividad, es decir, una vez que introducimos una vacuna, cuán bien protege del fenómeno. Eso lo hacemos para múltiples enfermedades inmunoprevenibles como la influenza, meningococo y muchas otras. Y el proceso de incorporación de las vacunas al Programa Nacional de Inmunización también tiene un proceso bastante estandarizado y riguroso. Lo primero es que la vacuna debe ya estar desarrollada o debe estar autorizada por el Instituto de Salud Pública, que es la entidad reguladora en nuestro país para los productos biológicos de uso en humanos. Debe haber demostrado estas condiciones de ser segura, de ser un producto de calidad y de mostrar eficacia respecto a lo que queremos proteger, y se instala un programa de farmacovigilancia para monitorizar el uso. Y aquí es donde todos los médicos debemos colaborar en la notificación de todos los eventos relacionados a el uso de vacuna, que es lo que se llaman ESAVI, o cuando una vacuna no respeta lo programado, que se llama ESAPRO. La decisión de la incorporación, una vez que el ISP la autoriza, hay hoy día hemos visto que las autorizaciones son en una condición diferente en pandemia, que se llaman de emergencia. El MinSal toma la decisión o no de incorporarla, junto con el análisis técnico que hace el Programa Nacional de Inmunizaciones, con la asesoría del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, que me toca dirigir en estos últimos 2 años. La compra se hace a través de mercado público o a través del fondo rotatorio de la OPS o de la OMS, y otras iniciativas que son las que ha usado en este momento el Estado, que son acuerdos directos con las empresas productoras de vacunas. Y la implementación, siempre recordar que este es un programa muy, pero muy técnico y programático.
e involucra a diferentes entidades, desde las seremías de salud, donde están nuestras encargadas de los programas de vacunación a nivel regional, los servicios de salud, las municipalidades, porque allí reciben nuestra atención primaria, y la red asistencial pública y privada en convenio. Solo aclararles que los estudios clínicos en vacunas que se realizan en Chile son actividades científicas de los centros universitarios o de los centros que hacen investigación calificados y que no tienen vinculación con las decisiones que toma el Ministerio de Salud. Sin embargo, recuerden que todo estudio de investigación debe pasar también por la autoridad regulatoria, en este caso el Instituto de Salud Pública, que es una entidad regulatoria tipo 4. El Consejo Asesor, que es el CABEI, es un consejo consultivo no vinculante, es decir, no somos parte ni profesionales que estemos contratados por el Ministerio de Salud. Es científico-técnico, multidisciplinario, es decir, tratamos de tener todas las áreas que tienen relación con la investigación y el estudio de las vacunas. Es deliberativo, es decir, hay una votación por consenso, y es independiente y transparente. Todos nosotros debemos declarar nuestros conflictos de interés. Cada vez que tenemos una reunión, nos reunimos una vez al mes, pero este año hemos tenido una actividad diferente, mucho más intensa, y nuestra tarea es asesorar al Ministerio de Salud en la formulación de las políticas públicas, la implementación de estrategias y prácticas de inmunización que sean eficientes, seguras y coherentes con las necesidades de la población en nuestro país. Y esto entonces nos hace en esta etapa y en esta pilar del control de la pandemia estar trabajando intensamente para poder entregar a las autoridades las recomendaciones que sean las mejores y basadas en la información científica disponible. El 30 de junio, bastante temprano, nuestro comité hizo llegar al Ministerio de Salud, que es nuestra autoridad a la que debemos asesorar, la primera recomendación interina respecto a grupos objetivos a vacunar, y lo hicimos fundamentalmente en estos 3 puntos que ya les conté, basados en la caracterización epidemiológica, la evidencia científica e información disponible a esa fecha, y qué sabíamos del desarrollo de vacunas ya desarrolladas en diferentes plataformas de producción hasta esa fecha. Quiero contarles que al 27 de junio en Chile teníamos 275.000 casos y 4.500 defunciones. Después yo les voy a contar, ya Carla nos mostró que tenemos más de 800.000 casos en Chile, una incidencia acumulada de 1.547, y ya estamos superando los 4.900 por 100.000, que los hombres tienen más riesgo de enfermar, y la tasa de letalidad al 27 de junio, Carla nos dijo hoy día 1.5 en la región, 2.5 en Chile, que hoy día les voy a mostrar que aumentó a 3, era de 1.6 en junio. La región metropolitana ya la mostramos, la tasa más alta de incidencia en ese momento. Se hospitalizan más los hombres, se mueren más los hombres, y también identificamos a la edad como un riesgo mayor de hospitalización y de muerte. Y hasta esa fecha toda la población en Chile era susceptible, solo teníamos este dato de cero prevalencia en la región metropolitana, realizado por un grupo de la clínica alemana y de la Universidad del Desarrollo, basado en test rápido. No está publicado, pero era el dato que teníamos. Lo más importante de esto es que toda la población era susceptible y es susceptible todavía de enfermar. De la evidencia científica, fundamentalmente en el mundo, y las revisiones sistemáticas daban cuenta de los mismos factores de riesgo que estábamos identificando en Chile, que además los adultos mayores en residencia de larga estadía, especialmente en Europa, que fueron el continente más afectado al inicio de la pandemia, tenían más riesgo de enfermar y de morir. Y fíjense ustedes, acá aparece un dato muy interesante: el personal sanitario de Europa tenía 3,4 veces más riesgo de enfermar que la población general. Los datos de inmunidad hasta esa fecha daban cuenta de que la respuesta fundamentalmente inmunidad serológica podía prevalecer o durar por 7 semanas o al menos hasta el día 49 en el 80% de los casos. Pero cuánto dura esta protección de la inmunidad natural no sabíamos, y tampoco sabíamos si nos iba a proteger de nuevas infecciones. Hasta aquí pensábamos que el virus era bastante estable desde el punto de vista de no producir grandes mutaciones, cosa que ya sabemos
que es impredecible y sí puede cambiar de forma bastante importante, especialmente su segmento más inmunogénico, que es la proteína S o glicoproteína spike. Y también vimos las distintas vacunas en proceso de investigación clínica, lo que nos permitió evaluar primero que se necesitaba alrededor del 80% de la población chilena a vacunar, esto basado en los estudios matemáticos que permiten establecer cómo lograr la inmunidad colectiva estimada. Mientras mayor cantidad de casos y mayor transmisibilidad hay, este número mágico que es el número reproductivo efectivo mayor porcentaje de población necesitamos de vacunar. De ahí nuevamente la importancia de evitar y cortar la cadena de transmisión con las medidas de barrera. Y esto ya ustedes lo conocen, el 30 de junio se planteaba que los trabajadores de la salud debían estar en la primera línea para vacunar como población prioritaria, los centros de larga estadía, también lo han escuchado, los centros cerrados, como el Sename y otros que son cárceles, y factores o condiciones inherentes al propio individuo, es decir, la edad y las comorbilidades, y luego llegar a la población general. Fíjense ustedes acá que dice claramente que la población general iba a estar sujeta a la definición de subgrupos beneficiarios según el tipo de tecnología disponible, porque sabemos que no todas las vacunas las podemos utilizar en todas las poblaciones, porque tienen características y necesidades diferentes, por ejemplo, embarazadas, lactantes, mujeres en lactancia, niños y otros hasta esa fecha. Así que ya incorporábamos esta variable dentro de las recomendaciones que debían ser consideradas a la autoridad, para nuestro país, a la autoridad sanitaria. La epidemiología actual, a 13 meses de la alerta de la OMS, ya estamos alcanzando los 100 millones de casos confirmados, es decir, PCR positiva en el mundo, y ya superamos los 2 millones, lamentablemente, de fallecidos confirmados en el mundo. En Chile ya mostró Carla, solo quiero decirles que el número total de defunciones reportadas por este reporte, que es el número 89, si no me equivoco, da cuenta de casi 24.000 fallecidos en nuestro país en estos 11 meses que tenemos de pandemia, un poquitito menos, con una letalidad global del 3%. La letalidad mayor está en la región metropolitana, que alcanza a 3.8, y ya Carla les describió la de la región. Esto solo quiero mostrarles que es bien importante de conocer, sobre todo por los virus no conocen fronteras, son porosos y se mueven con las personas. Nosotros, los que nos dedicamos a enfermedades emergentes y a brotes, decimos que las personas son unidades biológicas móviles, porque se van desplazando y van desplazando las epidemias con una rapidez. ¿Quién iba a decir de Wuhan a Europa, de Europa a Talca, el primer caso en Chile? Esto es el panorama regional, ya les contó lo que pasa en la Araucanía Carla, pero fíjense ustedes, Tarapacá, Antofagasta, los lagos, está por aquí con yo no diría una doble ola, esto es una sola ola, lo mismo los ríos, y Magallanes, que ha tenido una situación muy compleja. La tasa nacional es de 4.900 por 100.000, sin embargo, Magallanes tiene una tasa de 11.000 por 100.000 habitantes. El riesgo sigue siendo la edad y el sexo para la hospitalización, y la mortalidad sigue siendo la edad prioritaria, mayores de 60 y más, concentrados en los de 70 y más, pero acá entre 60 y 69 casi tenemos un cuarto de fallecidos, pero nadie está libre de fallecer. En Europa han visto desplazamiento de la hospitalización y de la muerte a grupos etarios más jóvenes. Y la letalidad al 9 de diciembre no ha cambiado. Acuérdense que les conté que a junio era de 1.6, estamos en 3.0 el último informe, y lo que les contaba Carla para la región de la Araucanía. Conocemos bastante del agente infeccioso. Está completamente caracterizado este virus. Sabemos que es un virus RNA, 30.000 pares de base, que tiene su receptor acá, los receptores de la angiotensina 2, más encima receptores que están disponibles y distribuidos en toda nuestra economía, menos presentes y expresados en los niños menores de 10 años, por eso probablemente tienen menos enfermedad grave.
que su glicoproteína S, esta patita que está acá, es la principal receptor que ocupa para entrar a la célula, que es de lectura, es un RNA de sentido de lectura positiva, por lo tanto no se necesita leer ADNA o proviral ni pasa por el núcleo de la célula, llega directo al citoplasma y el mismo, todo su genoma actúa como RNA mensajero, va a el ribosoma, al aparato de Golgi, se multiplica y es capaz de liberarse para seguir infectando a otras células. Recuerden que el sistema inmune, ya les conté, hay individuos que reconocen rápidamente la infección, se produce una respuesta muy potente del interferón, despiertan los linfocitos T que llaman a los linfocitos B, se responde con anticuerpos y la gran mayoría entonces es capaz de contener la infección, no de evitar la transmisión, eso es muy importante. Este es un virus ladino, tiene un periodo de incubación larguísimo, 14 días la mayoría, o con un periodo, una mediana de 7, pero largo, hasta 14 días. Una enfermedad larga, que se deteriora al día 9, o 7 o 9 de la enfermedad, es ahí donde tenemos la aparición de las neumonias y las complicaciones multisistémicas. Y en ese minuto es capaz que no lo detectemos a través del diagnóstico que estamos acostumbrados, que es la PCR en hisopado nasofaríngeo, y si ustedes quieren saliva más adelante, pero ya ahí en muchos de los pacientes no logramos detectarlo. Y más encima hay un grupo de pacientes que no van a identificar, el virus es capaz de evadir la respuesta inmune y responder con identificación cuando ya hay muchas células infectadas, y cuando hay muchas células infectadas, nuestro sistema inmune tiene una cascada inflamatoria que es tremendamente exagerada, y bueno, vemos estos cuadros graves que llegan a las unidades de cuidado intensivo o a la hospitalización y que están largo tiempo hospitalizados. Recordar que esta es una enfermedad que no ocupa una cama crítica por 3-4 días, las ocupa por largo tiempo. En mi hospital todavía tenemos pacientes hospitalizados en junio, en julio, y con grandes secuelas posteriores al alta. La duración de la inmunidad innata todavía no está claro cuánto dura y cuál es el nivel que nos protege, por eso las dudas con respecto a hacerse anticuerpos, y por supuesto que tampoco tenemos claro cuánto es la inmunidad que van a inducir las vacunas. Yendo a las vacunas, gran cantidad de vacunas registradas en el draft landscape de la OMS, 214 a la fecha, 52 en fases clínicas, 14 en fase estudio 3. Estas son las plataformas. La gran mayoría, o sea, tenemos recombinantes que usan un vector viral, basadas en DNA o RNA, basadas en virus inactivados, que son las que se acaban de aprobar hace unos días, las virales recombinantes, aprobadas ayer, proteínas que usan subunidades proteicas y una gran cantidad de vacunas y aprobadas con emergencia. Quise ponerles algunas que ya están siendo usadas: Pfizer, RNA, Moderna, RNA, AstraZeneca, vectorial que usa virus adenovirus, Sinovac, una vacuna inactivada, la vacuna Sputnik, una vacuna que es con una vectorial también, Bharat en la India, una vacuna inactivada que ya está siendo usada poblacionalmente. Solo nuevamente para recordarles muchas de las que hay en desarrollo y el tipo de plataforma que utilizan. Estas las llamamos innovadoras, a todas estas que están aquí, y a estas que están acá, los virus inactivados, plataformas tradicionales, porque son vacunas que ya hemos conocido y que tenemos incorporadas y que ya sabemos cuál es su impacto y utilidad en nuestros programas de vacunación. Solo para contarles lo que está aprobado en Chile, la primera en aprobarse fue Pfizer, vacuna RNA, que están sus iniciales de los registros, de los protocolos, todas están registradas. El objetivo, casi 44.000 voluntarios en fase 3. Quiero decirles que últimamente se han sumado niños pequeños, pero en la mayoría de los estudios, la gran mayoría de los estudios se hicieron sin niños y adolescentes, inmunocomprometidos excluidos en todos los estudios. También recordar que las embarazadas y las mujeres en lactancia han estado excluidas de los estudios por razones que todos conocemos, y que el evento más importante ha sido la prevención de la enfermedad sintomática. Todos tienen como objetivo la
enfermedad sintomática. Todavía no sabemos de enfermedad grave y mortalidad. Y eso está lo importante de los estudios que sigan en curso y de la farmacovigilancia que implementemos en el país. Lo que no pueden hacer hoy día es disminuir la transmisibilidad. Por eso una persona puede estar vacunada sin síntomas, pero no necesariamente libre de infectarse y puede ser y convertirse en un vector. Por eso no nos podemos sacar las mascarillas. Este Pfizer, aprobada en varios lugares del mundo, aprobada en primera instancia en el Reino Unido, también la FDA, Canadá, Europa y el ISP, también aprobada recientemente en Brasil. Plataforma innovadora, usa RNA mensajero. ¿Qué es lo que es? Los investigadores tomaron el trocito de RNA, lo sintetizaron, es un producto sintético, que lo único que les permite a los vacunados sintetizar, una vez que el producto llega a la célula, que vaya al ribosoma y que sintetice esta proteína S, que es la que despierta el sistema inmune y para la que nuestro sistema inmune produce anticuerpos. Y está envuelta en nanoproteínas lipídicas. Una de las partículas que tiene es polietilenglicol, que pareciera ser la causa de las alergias graves. Y entonces la producción de anticuerpos neutralizantes, los estudios fase 3 que se suspendieron porque ya habían o sea, no es que suspendieron, la palabra está mal, se abrieron para el análisis de datos, se hicieron al día 52, ya se habían producido suficientes eventos para evaluar la eficacia, eventos que, debo recordarles, es enfermedad sintomática, lo que mostró un 95% de eficacia, de acuerdo al diseño de este estudio. Aprobada para individuos de más de 16 años, 2 dosis separadas por 21 días, es una vacuna bastante reactogénica, es decir, produce fiebre, dolor, especialmente después de la segunda dosis, y los estudios continúan en desarrollo. La segunda o tercera vacuna que se probó ayer es una vacuna también de plataforma innovadora, usa un vector viral que no se replica, usa un adenovirus de chimpancé que expresa nuevamente esta glicoproteína que es la que despierta nuestro sistema inmune. Estas vacunas han sido utilizadas previamente, ya estaban en desarrollo porque se han utilizado para el MERS, fueron desarrollados en el 2002, para influenza, no se han utilizado en campañas, pero están desarrolladas, se desarrollaron para Zika y chikungunya y para ébola en el brote reciente. Los estudios se han hecho fundamentalmente en el Reino Unido, en Brasil y en Sudáfrica. Los estudios fase 1 y 2 mostraron seguridad y inmunogenicidad. Los estudios fase 3 ustedes han escuchado, dependiendo del modelo de estudio, eficacias que van entre el 64 y el 70%. Esto no quiere decir que sea mejor o menos buena que la vacuna Pfizer, porque los diseños no son comparables. Se ha aprobado de emergencia en el Reino Unido, en Brasil y en el ISP ayer, y está aprobada para 18 años. Acá necesitamos 2 dosis separadas por 28 días. Esta fue aprobada la semana pasada en Chile, el 20 de enero. El 17 de enero se aprobó en Brasil. Es una plataforma tradicional, virus inactivado, producida en cultivos celulares, usa células Vero, tiene un adyuvante para que el sistema inmune la reconozca de mejor forma y responda más intensamente. Los estudios de seguridad se hicieron en China, ya están publicados, se publicaron en noviembre en el Lancet, dan una seroconversión de 90%. Los estudios fase 3 están en curso, Turquía, Indonesia, Brasil y también en Chile. Y el análisis de datos en Chile se hizo con los que aportó Brasil, un doble ciego controlado randomizado, fundamentalmente en personal de salud, que da estas eficacias. 50.3 de enfermedad sintomática, 77 para un sintomático que requiere alguna evaluación médica. Y 2 dosis separadas por 14 días, sin embargo, los adultos mayores de 60 años van a tener que recibir 2 dosis separadas por 28 días. Un desafío para nuestros vacunadores.
Se actualizó con todo esto la recomendación del CABEI el 2 de diciembre. Ustedes pueden revisarla, todos la conocen, y necesariamente hubo que priorizar, porque en partir ha sido una de las tareas más complejas que me ha tocado a mí y a mi equipo, que es el Comité Asesor de Vacuna. No lo enumeré, pero un grupo que ha trabajado intensamente este año, igual que todos ustedes. En realidad nadie ha trabajado más que otro, todos hemos estado muy ocupados. ¿Por qué es necesario? Porque hay una alta demanda. Todo el mundo, no me refiero literalmente a todo el mundo, requiere ser vacunado, y el suministro ha sido limitado. Tenemos despachos fraccionados, ustedes han visto, llegan cantidades limitadas, y una calendarización que puede sufrir modificaciones. Esto va a depender, incluso hubo una pérdida importante de una planta en la India que sufrió un incendio, la planta de AstraZeneca, y escenarios complejos, epidemiología dinámica, diversas plataformas de vacunas, algunas muy con complejidad logística, como es la de Pfizer, por ejemplo, que necesita refrigeración a menos 80, y las indicaciones en la población van a estar de acuerdo a la aprobación de las agencias regulatorias. Estas son las fases que se han desarrollado, que todos ustedes conocen, pero sin embargo no olvidar que la población objetiva es el 80% de la población residente en Chile, que es más o menos 15 millones de personas. Y en personal de salud, el riesgo en Chile hasta el 25 de septiembre es un dato que podría ser mayor aún. Dice que el personal de salud tiene casi 2 veces mayor riesgo que la población general. Por eso era tan importante mantener a nuestro personal sanitario como una población objetiva inicial a vacunar. Vean ustedes que al 25 de septiembre se habían reportado o declaraban ser personal sanitario casi 37.500 personas, y no es menor, el personal de salud es joven. Por lo tanto, si lo comparamos con el mismo grupo etario, el riesgo es muchísimo mayor que la población del mismo grupo etario, y casi 2.000 habían requerido hospitalización y 1/3 unidad de cuidado intensivo, y hemos tenido que lamentar muchísimas muertes en nuestro personal de salud. Se recomendó esta priorización fundamentalmente pensando que el personal que está en unidades de cuidados intensivos se ve cada media hora o cada hora, o si es más grave cada 15 minutos. El contacto directo con los pacientes es mucho mayor que el resto de las unidades, y por eso se partió por las unidades de paciente crítico para seguir por los servicios de urgencia. Esto ya todos lo conocen. Se priorizó también la población adulta mayor. Solo contarles que en nuestro país es una población que ha ido envejeciendo, y tenemos casi más de 3,5 millones de personas. Solo los mayores de 80 años necesitamos casi un poquitito más de 1,5 millones de vacunas para solo inmunizar este grupo. No les conté que la población de personal sanitario alcanza más o menos a los 460.000, es decir, casi necesitamos también más de un millón de vacunas solo para el personal de salud si requerimos 2 dosis. Esto ya lo mostró la Carlita. Solo contarles que no sabemos, pero la región de O'Higgins es la que está más vacunada, la ciudad de Rancagua. Es muy bueno que todos nos vacunemos, no importa por dónde partir, lo importante es que logremos vacunarnos todos. Y hoy día apareció esta calendarización, que todos probablemente ya la han visto, en relación a la llegada de vacunas, fundamentalmente vacunas inactivadas, que es las que vamos a tener disponibles en los próximos días, para completar el personal sanitario, y empezar por los adultos mayores y los centros cerrados y de larga estadía, como ustedes saben que van a ser vacunados. Pueden revisar la información acá en esta página. Lo mismo para la calendarización siguiente. Nuevas variantes, todos lo conocen, este es un problema. No sabemos todavía, altamente transmisible. Hay varias, la brasileña, que se conoce como la variante amazónica, la del UK, hay una sudafricana, hay otra nueva en Nigeria, hay una cepa que infectó bisones en Holanda, que está también ahí todo el mundo atento a lo que está pasando. Muchas interrogantes respecto a estas nuevas variantes. Ya se sabe que al menos las vacunas tienen una respuesta adecuada, pero hay que ir viendo
cómo se comportan. Quiero decirles que las nuevas variantes dependen del comportamiento humano, a mayor transmisibilidad, mayor posibilidad de que el virus tenga ventajas adaptativas para sobrevivir entre nosotros. Y esta es la última diapositiva. Como personal de salud vamos a necesitar todavía, junto con las vacunas, la que me toque. Yo me vacuno y me vacuno con la que me indiquen y con la que corresponda en el momento que esté disponible para mí, para mi familia, para mi mamá, que es un adulto mayor de 87 años, pero voy a necesitar seguir lavándome las manos, usando la mascarilla facial. Recuerden en nuestros hospitales mantener el distanciamiento físico entre el personal de salud, los aforos en las oficinas de nuestros hospitales, en las unidades de trabajo, en los pasillos. Dentro de nuestros hospitales también y en nuestras instituciones de salud podemos planificar nuestros desplazamientos. Tratemos de no desplazarnos de forma innecesaria y muy importante estas reuniones porque nos permiten mantenernos informados. Eso es lo que les quería contar y compartir. Muchas gracias, doctora Davanch. Hemos sido testigos de una extraordinaria presentación. Aprovechamos de agradecer también a nuestra querida Carla Concha, que ha sido un baluarte en la lucha con el COVID en el Hospital Regional Temuco. Ha sido un gran apoyo. Estamos sumamente contentos. Las presentaciones que hemos tenido hoy día son realmente de un nivel poco habitual acá, y la información que se ha entregado es información muy actualizada. Para quienes nos están siguiendo en este momento, tenemos 440 personas conectadas casi de manera permanente. Hay un montón de preguntas que vamos a tratar de ir resumiendo, las vamos a ir uniendo unas con otras para tratar de darle cobertura a todas. Como primera pregunta, hay un grupo de personas que se ha referido en distintos puntos sobre el tema de la vacunación y la relación con el embarazo y la lactancia, que ha sido un tema que ha aparecido de manera recurrente. Nos gustaría saber la opinión al respecto, doctora Davanch. Yo le mostré que los estudios hasta acá, esto ha sido información que es muy dinámica. Hasta acá, en nuestro país, el personal sanitario que está embarazada, debemos promover el teletrabajo y el trabajo a distancia para reducir el riesgo de enfermar. Eso es lo primero. Por lo tanto, las embarazadas ojalá puedan estar protegidas en sus casas. Lo segundo es que hasta aquí no tenemos información. Conocemos las vacunas inactivadas están indicadas y no tienen problemas en el embarazo, sin embargo todavía no tenemos información con un agente nuevo que es este coronavirus. Muy probablemente vamos a tener rápida información respecto a embarazado y lactancia, porque hay varios países que ya iniciaron vacunación y la vigilancia en mujeres que se han embarazado durante el proceso de vacunación, para tener datos. Desde el punto de vista de los estudios en animales, no se demostró daño desde el punto de vista de malformaciones o alteraciones genéticas en animales de experimentación. Lo que se ha advertido hasta acá es una advertencia y es una medida precautoria. Y si alguien debe ser inmunizada, debe ser adecuadamente informada que todavía existe la posibilidad de mantenerse en teletrabajo. Recordar que la vacuna hasta aquí protege la enfermedad sintomática. Que no nos vacunemos no significa que voy a quedar en riesgo de morir o de enfermar gravemente. Gracias, doctora Davanch. ¿Belén? Sí, hay algunas preguntas, doctora Davanch y doctora Concha, que tienen que ver, que yo creo que son todas las preguntas que han escrito tanto por interno como en el chat, y llamamos también a que todos los que tengan dudas escriban las preguntas ya para hacerlo más dinámico, en relación a la calidad de productos chinos y las fases en que van los estudios de las vacunas chinas. Eso han preguntado varias personas también. Yo creo que, no sé si ustedes se podrán referir a eso, y también han preguntado si nosotros como chilenos o personal de salud podremos optar a una vacuna u otra. Voy a responder. Yo creo que casi todos los que se están conectando aquí deben tener algún celular chino, y más de alguno debe tener un auto chino, y no pone en duda la calidad de lo que usa. En mi casa, yo tengo una casa de 2 pisos, yo soy cocinera, casi todos mis artefactos de cocina tienen procedencia china.
Así que ponerle nacionalidad a la investigación, yo creo que no. De hecho, Asia tiene muchas vacunas en este minuto, que son casi todas plataformas inactivadas, salvo algunas vectoriales, en desarrollo. Iniciaron su investigación muy avanzada. Decirles que, no sé si alguno de ustedes ha viajado, ha estado en Australia, está la vacuna de la encefalitis japonesa, ¿no es cierto, Carla? Que nosotros ojalá tuviéramos disponibilidad, porque tenemos tanto viajeros a países asiáticos y de desarrollo asiático, porque encefalitis japonesa hay en Asia. Así que investigación potente tienen, la calidad. Yo como personal de salud creo que tenemos que quitarle la nacionalidad a las vacunas. Las vacunas vienen a contribuir al control. Hay una vacuna en India desarrollada y ya está autorizada, que es la vacuna Bharat, que ya está siendo ocupada poblacionalmente en India. Pero ojalá tengamos varias plataformas. Preguntaban por respecto a la calidad, y ya les conté, los productos de vacunación se usan en población que no está enferma. Por lo tanto, los procesos son tremendamente rigurosos. Yo soy mamá, tengo 4 hijas, mis 4 hijas han recibido productos de alta calidad, gratuitos y universales. Las vacunas no diferencian por estrato económico, por donde vivo, y hasta aquí nadie me había preguntado por la calidad de la vacuna de la polio, la vacuna de la 3 vírica, porque son productos que se asegura su calidad. Ninguna vacuna que no ha asegurado seguridad y calidad va a ser evaluada e incorporada en forma masiva en nuestros programas de vacunación. Hay harta historia en esto. Chile tiene un programa de inmunizaciones muy antiguo, como programa es desde el año 78 establecido, así que hay harta experiencia. Y respecto a la eficacia, son poco comparables, porque, por ejemplo, la vacuna, los datos de Brasil, que son alrededor de 9.000 voluntarios seguidos, son personal sanitario. En cambio, las vacunas Pfizer ha usado otra población para análisis y otros eventos. Así que hay que caminar con las vacunas. La vacuna viene a sumarse a las estrategias de control y ojalá hagan su tarea eficientemente como lo han hecho las otras medidas que ya están eficientes y con mucha evidencia científica demostrada como son las barreras que hoy día utilizamos. Muchas gracias, doctora. Voy a pasar 2 avisitos comerciales antes de pasar a la siguiente pregunta. El primer aviso es que vamos, una vez terminado este seminario, lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Tenemos todas las redes sociales desde nuestro canal de YouTube también, Colmed Temuco, para que nos sigan, pero además para que puedan revisar esto que va a quedar ahí por largo tiempo para que lo vean con calma. Y en segundo lugar, un aviso también desde el punto de vista gremial. Hay algunos colegas que están preguntando qué pasa con las personas que no están suscritas a ninguna institución y que hacen consulta privada y que no tienen dónde asistir o que están jubilados, etcétera. Nosotros estamos en un plan estamos conversando con la Seremi local para establecer un nexo con todos los profesionales de la salud, digamos, orientados especialmente a los médicos, pero podemos ayudar también al resto de los profesionales para recibir y inscribir transitoriamente a estos funcionarios y traspasar la información a la Seremi. Así que en el futuro, a corto plazo, a partir de mañana, nosotros vamos a tratar de tener esas plataformas listas para poder hacer las inscripciones de las personas que no tienen una institución a donde acudir por ahora. ¿Ya? Continuando con las preguntas, hay varias preguntas que son personales y hacen relación con tratamientos que la mayoría son inmunosupresores, pacientes que son trasplantados, pacientes con enfermedades reumatológicas que usan tratamientos biológicos, corticoides y de ese tipo. ¿Cuál es la recomendación en este tipo de pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores? Carla, ¿quieres contestar tú? Carla. Sigo. Ya, sigo yo. Recordar que los pacientes inmunocomprometidos están dentro de las comorbilidades para indicar la vacuna, la plataforma que le corresponda. En este momento probablemente vamos a tener más vacunas inactivadas.
Solo recordarle a nuestros inmunosuprimidos y a las personas que tienen patología del sistema inmune fundamentalmente, que la respuesta inmune puede ser menor que la de un individuo sin alteraciones de su sistema inmune, como nos pasa con otras vacunas también. No hay contraindicación porque son sintéticos, proteína o sea, la vacuna RNA es un material sintético, y la vacuna CoronaVac es virus inactivado, por lo tanto no tiene contraindicación. Sí recordarles que la respuesta inmune puede ser menor. Yo insisto en las barreras, no nos podemos bajar la mascarilla. Alguien preguntó si podía elegir su vacuna. Estamos con una vacuna que es voluntaria y que es un bien del Estado, pero del Estado, no del gobierno, sino que es del Estado para todos nosotros. Y eso hace que obviamente no puedo elegir. Sí, o sea, ojalá el mundo pudiera elegir. Yo miro países, tenemos 21 países que están recién partiendo. Necesitamos llegar a los 197 países, que creo que son un poquito más, 203. O sea, perdemos ya de forma inmediata el concepto de colectividad, de acción colectiva de las vacunas. Así que lo que esté disponible, yo insisto, yo no me he vacunado, todavía nadie me puso en ninguna lista prioritaria, me voy a vacunar con la que me corresponda. Con la que me toque voy a estar bastante feliz, pero con mascarilla, lavado de mano, distancia social. Marco, quiero... Muchas gracias. Carla, eso, adelante. Sí, tenía bloqueado mi micrófono, así que por eso intentaba conversar. A ver, sí, con respecto a inmunosuprimidos y muchas otras condiciones de salud, hay que ponernos en qué contexto estamos de vacunas. Estamos con vacunas con aprobación de emergencia. Eso implica ciertas cosas y sobre todo en temporalidad que llevan las vacunas. ¿Qué es lo que sabemos y qué no sabemos? Las plataformas de vacunas. Cuando uno ya conoce una plataforma de vacunas, sabe un poco cuáles van a ser las reacciones adversas, cuáles son las contraindicaciones y cómo esperamos un poco, mirando la efectividad que va a tener en los pacientes, que es lo que mencionaba Janet, en los inmunosuprimidos, en los mayores de edad, por ejemplo, que también nos preocupa el adulto mayor, cómo va a responder a la vacuna. Entonces hay un tema de seguridad por una parte y un tema de efectividad. En temas de seguridad ya han pasado plazos suficientes, tenemos la suerte que muchos otros países han empezado con la vacunación, han pasado muchas semanas y meses, entonces se han podido pesquisar ciertas reacciones y eso es súper importante. Por lo tanto, la preocupación en el inmunosuprimido, con corticoides, trasplantados, nosotros nuestros pacientes, por ejemplo, en la unidad de VIH, también hay ciertas diferencias que uno tiene que hacer, en qué estadio de la enfermedad está, qué tan inmunosuprimidos están. O sea, hay ciertos detalles que uno tiene que ir a fijarse, pero probablemente, claro, en unas semanas más vamos a tener los 140 pacientes que Pfizer, por ejemplo, estudió con inmunosupresión, vamos a tener muchos más resultados y vamos a tener más conocimiento de eso. Pero en este momento, cuando uno ve cuáles son las vacunas que nos van a llegar, en los tiempos en que nos van a llegar, cómo todos los países también están peleando nuevamente por las vacunas, así como ocurrió con las mascarillas, como ocurrió con los elementos de protección personal, estamos nuevamente en una situación inicial de uso de vacunas. Por lo tanto, la mirada aquí es que tenemos que un poco aprovechar las vacunas que nos lleguen conociendo sus fortalezas también y sus debilidades. Yo lo mismo, no estoy en el momento, lo dije, no estoy en el tiempo para poder elegir una vacuna. Lo que tenemos que hacer es que lo que nos dijo la OMS antes de conocer la efectividad de las vacunas, necesitamos que una vacuna para incorporarse tenga al menos un 50% de efectividad. Si no tiene eso, no va a lograr tener el impacto de poder frenar o disminuir la pandemia y no nos va a dar tiempo para tener mayor evolución y conociendo cómo avanzan las vacunas. Por lo tanto, en este momento, el llamado es obviamente a una indicación personal en términos de contraindicaciones, pero es una mirada también colectiva. O sea, si estamos con vacunas entre un 70 y un 95% de actividad ingresando a Chile, o sea, eso en este momento es un tremendo impacto para la salud pública en Chile. Yo creo que esa es también la mirada como personal de salud para decidir la vacunación y lo que le vamos a decir también a nuestros pacientes. Gracias, Carla. Doctora Concha, también hay algunas preguntas que tienen relación a otras comorbilidades o fármacos. Por ejemplo, han preguntado por el uso de tratamiento anticoagulante o personas que sean asmáticas o tengan antecedentes de reacciones alérgicas graves o anafilaxia, que es algo que persistentemente se ha preguntado. No sé si podrá aclarar respecto a eso.
Con respecto al asma, no tiene contraindicación. ¿Qué es lo que se ha visto sobre todo? O sea, a ver, cualquier vacuna que uno haya tenido el antecedente de una reacción de anafilaxia a otro componente de una vacuna, la verdad es que es un antecedente súper importante, ¿ya? En otros países, aún conociendo que tienen anafilaxia a ciertos fármacos, a ciertas vacunas, igual ellos han aceptado la vacunación, digamos, porque tienen todo el equipo, digamos, montado ahí para poder controlar, digamos, la reacción de anafilaxia. Pero, ¿qué es lo que se ha visto con Pfizer, sobre todo? Hay una publicación en el JAMA reciente, ¿no es cierto?, de unos 20 casos en los cuales hay antecedentes incluso de anafilaxia en pacientes que no tenían antecedentes de anafilaxia, ni tampoco a la comida, ni a los fármacos, ni a las vacunas. Entonces, no sé si Janet tiene más antecedentes, pero la recomendación en este momento es quienes tengan una reacción de anafilaxia conocida y sobre todo los componentes de la vacuna principalmente, hay un componente también similar al PEG, sería importante, obviamente en este caso no está recomendado en ellos inicialmente, pero las alergias al polen, la alergia, digamos, estas reacciones alérgicas tipo asmática, como mencionas tú, la verdad es que no son contraindicaciones para la vacuna. Y Gracias, respecto a las sí. terapias anticoagulantes o trastornos de la coagulación, no son contraindicación para la vacuna, sino que es solo para alertar al vacunador y al que tiene una terapia anticoagulante que la compresión del sitio de administración de la vacuna, como en todas las vacunas de administración intramuscular, es prolongada. Con respecto a lo que decía Carla, respecto a la vacuna fundamentalmente Pfizer, que no es lo mismo que la vacuna inactivada, la recomendación y lo que hemos dicho en todos los centros de vacunación es la observación de todos los vacunados durante 15 minutos, una observación real, presencial. Y aquellos que tenían algún factor de riesgo, eso lo hicimos en nuestro hospital, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Aprovecho de verdad felicitar a los equipos de vacunación, especialmente a las enfermeras. Hay que sacarse el sombrero, porque los doctores creemos que es el pinchazo y se acabó. Dicen, oh, qué fácil el trabajo de la vacuna. No es así. Muchas veces en nuestros centros les damos 40 tareas a los equipos de vacunación. Es un programa muy complejo. Lo que hicimos fue una vacunación segura, con observación 15 minutos, media hora o una hora, dependiendo si había algún antecedente que nos hiciera necesario observación presencial. Con la vacuna inactivada, que es CoronaVac, es vacuna inactivada, no necesitamos ese proceso, es una plataforma bastante conocida, obviamente con todos las indicaciones de que cualquier producto puede producir alergia y eso se debe informar rápidamente. No sé si alguno de ustedes se vacunó, debe haber llegado por mail a través del Hospital Digital una encuesta para que declararan síntomas o efectos relacionados a la vacuna. Ok. Continuando con las preguntas, hay una pregunta que es muy reiterativa e importante y que también nos han hecho los colegas y los funcionarios todos los días en este proceso, y guarda relación con los funcionarios que tienen más de 59 años. Sabemos que es un tema que está en discusión, que está en revisión, en el contexto además que Pfizer ha comunicado que por ahora está con quiebre de stock. La única opción es vacunarse con Sinovac, y el día de ayer el ministerio ha informado que va a autorizar el uso en mayores de 59 años. Nosotros sabemos que no es un tema difícil, que no es un tema fácil, pero quisiéramos preguntarle a nuestras dos panelistas su impresión de esto. Yo participé de la reunión de evaluación de la vacuna Sinovac en la semana anterior, en todo el proceso. La reunión es el evento final, que finalmente es lo que ve el proceso de aprobación para entregarlo a las autoridades. La vacuna es segura, tiene demostrada eficacia. La recomendación de ese momento es que se debía solicitar al investigador que completara los datos justamente de eficacia en los adultos mayores de 59 años, que hasta ese momento eran un número insuficiente para tomar una decisión, que es lo que en el proceso
de la semana siguiente. Hay que acordarse que son más de 9.000 los voluntarios en Brasil. Entregó el investigador, y lo que me asumo que las autoridades consideraron para hacer la modificación. Recuerden que este es un fenómeno tremendamente dinámico, así que pueden vacunarse adultos mayores de 59 años con CoronaVac. Gracias, doctora. Hay varias preguntas que vamos a agrupar también que tienen que ver con la parte operativa de la vacunación, en relación a los días de separación de dosis de la vacuna, ¿cierto?, CoronaVac. También si se va a requerir revacunación, si se sabe si va a requerir revacunación de forma anual, y si se puede, por ejemplo, vacunar con una dosis de una vacuna y luego cambiar la marca de la vacuna. Voy a responderles yo. Las vacunas tienen ¿se acuerdan que los fase 2 nos demuestran las dosis necesarias para montar una respuesta inmune potente? La segunda dosis es una dosis booster, generalmente, que hace que la respuesta del sistema inmune sea más potente. Yo siempre me imagino que esto es como una mamá que va a despertar al niño en la mañana para que se levante y vaya al colegio, y que con la primera despertada queda ahí todavía medio arropado, medio despierto, pero la segunda llamada salta de la cama. En el fondo ese es el efecto booster que busca la segunda dosis. La mayoría de las vacunas que estamos utilizando tienen 2 dosis. Hay una vacuna inactivada que tiene una sola dosis, que justamente es una vacuna de investigadores asiáticos, chinos también, que probablemente y eventualmente podría ser incorporada más tarde en nuestro país, no lo sé. Pero hasta ahora 2 dosis separadas por diferentes tiempos dependiendo de los investigadores. Pfizer 3 semanas, CoronaVac 2 semanas para los menores de 59 años, o 4 semanas, 28 días para los mayores de 60 años, y AstraZeneca, que va a llegar por ahí por abril, tiene una separación de 28 días para todos. Y acordarse que en 5 semanas más vamos a estar vacunando contra influenza. Y respecto a lo mismo, doctora, nos preguntan en el chat si será posible, piensa usted, juntar estas vacunas como para hacer una campaña más rápida. Creemos que no. Creemos que hasta aquí las recomendaciones de las autoridades han sido separar las vacunas por un plazo al menos de 2 semanas. Va a ser bien compleja la tarea, es una logística bien intensa. Preguntaron si yo me puedo vacunar con una vacuna y después terminar con otra. Eso se llama intercambiabilidad, y hasta aquí no hay posibilidad de intercambiabilidad. De hecho, no es un fenómeno nuevo. Hay vacunas que usamos en el Programa Nacional de Inmunizaciones que no son intercambiables. Así que hasta aquí tengo que partir con una vacuna y terminar con el mismo producto. Por ahora, todo es dinámico, ustedes saben. Correcto. Vamos a ver más preguntas. Estamos tratando de agruparlas porque se repiten. Las alergias, pacientes VIH, ¿no es cierto? Inmunosuprimidos, que ya un poco lo mencionamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Se insiste harto en el tema de en la etapa en la que estamos, ¿no es cierto? Yo creo que es una pregunta pero es bueno aclararlo, ya que se insiste en esto, que estamos en etapa 3, ¿no es cierto? En fase 3 de estudio. ¿Y por qué se autoriza el uso de una vacuna en fase 3? ¿No es cierto? ¿Y cuándo tendremos la fase 4 para ir viendo los resultados? Yo transmito la pregunta, me parece que es importante porque se repite varias veces acá en el chat. La fase 4 cuando estamos usando poblacionalmente y haciendo farmacovigilancia una vacuna. Pero la fase 3, hoy día, cuando tenemos una pandemia que tiene un 3, y algo mortalidad en el mundo, prácticamente se ha tomado el escenario. Ustedes han visto que no hemos tenido influenza, no hemos tenido parainfluenza, BRS, los pediatras no han visto pacientes durante esta epidemia, a diferencia de lo que ocurrió el 2009, que tuvimos BRS junto con H1N1. Si podemos contar con una vacuna que nos está demostrando que puede reducir el riesgo de enfermar sintomáticamente sobre un 50% versus una enfermedad
que mata de 100, mata a 30, y yo, estoy bien, Carla, yo soy pésima para las matemáticas, a pesar de que fui tesorera de la sociedad, no sé cómo me dieron ese cargo siendo tan mala para sumar y restar. Pero igual cuidamos los recursos. Pero si hay un porcentaje tan importante de mortalidad, indudablemente que estamos en una situación crítica. Estamos hablando de que tenemos parados nuestros pabellones, que no podemos hacer control de niños sanos, que no podemos operar pacientes que tienen patología neoplásica. Nosotros tenemos hoy día un paciente, personal de salud hospitalizado en el hospital clínico, que hizo la evolución natural de una endocarditis infecciosa, 7 meses cursando con endocarditis, 3 válvulas recambiadas, y tiene 57 años. Y no es porque lo hagamos mal, sino que porque sencillamente durante todo este periodo, entre que tenía que trabajar y creía que el cansancio era porque tenía cansancio de estrés laboral, y que terminó con el diagnóstico más tardío de una endocarditis. Y todos hemos visto pacientes que son graves. Por lo tanto, una vacuna que nos está demostrando una eficacia en este momento en fase 3, hay que tomarla, es una chance que hay que tomar, sobre todo si es segura y ha demostrado ser de calidad. Esa es mi postura. Gracias, doctora. Doctora Concha, preguntan respecto a personas que han tenido COVID de forma sintomática o con síntomas, si se pueden vacunar, cuándo se pueden vacunar, cuánto deben esperar. Y respecto a lo mismo, también aprovecho de preguntarle en relación a si alguien que ha sido vacunado recientemente, por ejemplo, podría contagiar a otra persona de COVID, ¿se deben mantener las medidas de prevención o no? Con respecto a la segunda pregunta, como ya se mencionó, en realidad las vacunas están con el objetivo de disminuir o de prevenir los casos sintomáticos y los casos graves. El estudio bonito que muestra AstraZeneca es que sí, ellos estuvieron haciendo estudios con serología entre medio, digamos, del estudio, y ahí mostraron una prevención que llegó a un 67% de casos asintomáticos, pero los estudios definitivos en eso no están tan grandes como para poder hacer la extrapolación. Pero todos los otros estudios están viendo serologías al inicio y después a los términos de estudio, ya sea 1 año de seguimiento o 2 años de seguimiento. Así que yo creo que ahí vamos a ver qué es lo que pasa en términos asintomáticos. ¿Se pueden vacunar? Se pueden vacunar. No hay una contraindicación para quien haya tenido un COVID que se pueda, digamos, vacunar, y esto está pensado principalmente en que se han visto casos quizás no tan importantes, y quizás Janet ahí nos puede comentar también la experiencia con las reinfecciones, pero sí están descritas, digamos, y es una de las cosas importantes. Así que sí se pueden vacunar. Quienes no se pueden vacunar y fueron excluidos de todos los estudios que uno ve, el que esté cursando con un COVID, digamos, activo. No están dentro de los estudios, las indicaciones tampoco están hechas para quien esté sintomático, básicamente por la respuesta inmunológica, ¿ya? Cuando vacunar, uno preferiría, ¿no es cierto?, que el paciente ya estuviera con todos sus linfocitos activos, porque recuerden ustedes que la linfopenia es una de las cosas que también se ve en el COVID y que eso nos da la respuesta también inmunológica a las vacunas. Así que creo que están las respuestas, ¿cierto? Ya. Quizás, Carla, insistir en que las personas que tuvieron COVID el año pasado, que tuvieron COVID recientemente, están incorporadas a los programas de vacunación, porque el haber tenido una vez, esto no es como el sarampión que nos da una vez y quedamos inmunes para siempre. Lamentablemente no es así. Y lo otro que quería agregar a lo que comentó recién Carla, que la vacuna efectivamente no previene que nos infectemos, por lo tanto sí podemos, un vacunado puede transmitir la enfermedad, por eso es la importancia de la mascarilla. Y una última cosa, nosotros vacunamos a 200 funcionarios de nuestro hospital, estamos vacunando en pandemia, por lo tanto con este periodo de incubación tan largo de enfermedad podríamos vacunar a alguien que esté en los últimos días de incubación y 4 o 5 días presentar COVID. Eso no es por la vacuna, es porque el periodo de incubación justo cruzó con la primera dosis o con la segunda dosis de vacuna. Cuando nos tocó personal que enfermó cercano a la primera dosis, logramos darle la segunda dosis a las 3 semanas porque estaban completamente asintomáticos.
Si no está completamente asintomático o los síntomas son leves, ya está recuperado, pasaron los 11 días del periodo de aislamiento, pueden vacunarlo con tranquilidad, con observación, les diría yo. Pero, o sea, observado, estamos hablando de la vacuna Pfizer, pero no hay contraindicación, y es más, están indicados vacunarse aquellos que tuvieron COVID. Pero recuerden que tenemos pandemia y estamos vacunando en pandemia. Así que podríamos tener COVID entre medio sin que sea la vacuna. Correcto. Gracias. Se insiste en algunas cosas que probablemente no quedaron suficientemente claras. Está el tema del tiempo, ¿no es cierto?, de duración de la inmunidad con vacuna. Nos vuelven a preguntar cuánto tiempo es lo esperable de protección con la vacuna. Eso. El tiempo de duración de las vacunas no lo sabemos. Es lo que se llama efectividad y lo que vamos a aprender en la medida que vayamos vacunando al mundo. Y bueno, ahí están todas las variantes y el genio del virus que nos va a mantener desafiados. Así que no sabemos cuánto es la protección. Quizás vamos a tener que tener una vacuna similar a la influenza o una vacuna universal, no sé. Por ahora tenemos que vacunarnos y tenemos que seguir con mascarilla y distancia física y los aforos y tratar de no desplazarse para no convertirse en un problema en otro lugar, incluso dentro del hospital o de su institución de salud. Quería reforzar, Marco, que las instituciones que no son habitualmente ligadas a una institución, por ejemplo, un hospital, la gente que hace consulta en forma individual o en libre elección, que no está afiliado a un centro, en general todos deberían estar afiliados por la vacuna de influenza, es decir, deberían estar ligados a algún centro. Y los que no están ligados, la Seremi es la responsable de generar el vínculo y establecer dónde se pueden eventualmente vacunar. Todo el personal que tiene alguna comorbilidad o que tiene más de 60, bueno, que va a estar en los grupos por edad, se va a vacunar por la edad o porque es personal sanitario. Así que vamos a tener igual vacunación en esos grupos. Pero solo recordarles que se contacten con su seremía porque son los que van a poder coordinar dónde y cuándo puede ser vacunado. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Llevamos más de 1 hora y media de conversación ininterrumpida con una cantidad de personas conectadas impresionante. Tenemos ha sido todo un éxito de convocatoria esta reunión. Y quisiéramos ofrecer la palabra a nuestras presentadoras como para cerrar una idea final a cada una, por favor. En realidad voy a aprovechar el minuto, pero no para hacer la idea final, porque yo creo que en realidad muchos van a poder compartir esto de manera personal, pero quizás terminar con una pregunta para Janet. No sé. No sé si es bueno o es malo, pero... No, Janet, tranquila. No, es básicamente porque yo creo que todos, y quizás leyendo también las preguntas, estamos por supuesto preocupados porque todavía nos falta más información. Nosotros quisiéramos, estamos súper acostumbrados a tener los datos súper claros y en base a eso, ¿no es cierto?, poder dar las indicaciones a nuestros pacientes y también poder responder las preguntas también a los colegas y a los compañeros de trabajo. Entonces, en términos de reacciones, que probablemente es lo que más da vuelta, y que nosotros lo vimos con la primera y la segunda dosis de Pfizer en las 225 inoculaciones en el hospital, al menos, en que las reacciones fueron muy bajas, muy excepcionalmente hubo que salir de las actividades del día, pero en realidad fueron los que está descrito en los estudios. Pero en términos cómo van a estar ingresando más vacunas y cómo se va a ir haciendo este seguimiento más que el correo electrónico, ¿se ha pensado en alguna plataforma como ocupar el EpiVigila, por ejemplo, o alguna otra cosa que sea un poquito más concreto en términos de decir, bueno, esto es lo que vimos en la población, esto es lo que hay que ir, digamos, pesquisando e ir reportando, digamos? Terminaría con eso, Marco, por si acaso, un mensaje, digamos, final. Ya, para contestarle a Carla, es una pregunta muy importante. En Chile existe un sistema de vigilancia de efectos relacionados a vacunas que se llama SAVI, y nosotros los clínicos somos los que tenemos que hacer la notificación al vacunador y que sea oportuno, ¿ya?
se nos olvida a los clínicos reportar los efectos adversos. Hay muchos efectos adversos que deberíamos reportar o efectos que no son los esperables, pero para los ESAVI, como llamamos a los eventos relacionados a vacunas, hay una gran experiencia. Se ha desarrollado también una plataforma en donde en el ISP las personas en forma individual van a poder ingresar los datos. Tenemos que promover esta plataforma que está ya disponible y que la puede llenar cualquier ciudadano que asuma que tiene un efecto relacionado a la vacuna. Y por otro lado, los investigadores, los laboratorios que traen vacunas, uno de los pilares de compromiso son los programas de farmacovigilancia en todo el país. Por lo tanto, vamos a tener datos, siempre tenemos datos respecto a la vigilancia de vacunas. Recuerden que es un producto que lo administramos a personas sanas o teóricamente sanas para protección, ¿no? Acá y un uso masivo, por lo tanto, sí están resguardadas las vigilancias. Sí los invito a ustedes, porque somos nosotros los que creamos el dato, no se crea desde la autoridad o desde el vacunatorio, sino que tenemos nosotros que reportar el efecto adverso, así que los invito a reportar los efectos adversos. Todos tenemos, ya sea controles de enfermeras de control de infecciones, que siempre saben a quién hacer llegar el dato. Están los vacunatorios donde están disponibles las enfermeras vacunadoras para que ustedes ingresen los datos, y va a estar disponible y está disponible directamente en la plataforma del ISP. Así que farmacovigilancia tenemos experiencia y va a estar mucho más reforzada. Gracias. Muchas gracias a nuestras presentadoras. Recordar que esto va a quedar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de Colmed Temuco de la Araucanía, y ahí podrán resolver sus dudas. Hay muchas preguntas que se respondieron y que después aparecieron en el chat. Agradecemos a la doctora Concha, agradecemos a la doctora Davanch y a todos los que están conectados en este horario. Esperamos haber hecho un aporte, ¿cierto?, para resolver las dudas. Es muy importante que el personal de salud y la población en general se vacune, y ojalá lo antes posible y con la vacuna disponible, como dijo la doctora Davanch. Marco, no sé si quieres decir. Sí, solamente lo mismo que dice Belén, solo agradecer. Damos las gracias a todos los que tuvieron una hora y media aquí para poner atención con este tema. Repetimos el llamado a nuestra comunidad, a los equipos de salud en general. Tenemos que salir entre todos de esto, debemos colaborar, ¿no es cierto?, con nuestro ejemplo y con esto también educando a la comunidad para que de una vez por todas logremos tomar el control de esta pandemia de la cual ya llevamos un año y estamos entrando todavía en una situación muy crítica. Hay muchas variables, como decía al principio, que no están evaluadas y que vamos a verlas después, y es muy triste lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que los invitamos a participar activamente en el proceso de vacunación. Volvemos a dar las gracias a nuestras expositoras porque son realmente un lujo. Creo que fue un privilegio enorme para nosotros. Sabíamos que iba a ser así y estamos muy contentos. Y esta reunión le vamos a sacar mucho partido porque la vamos a seguir repitiendo por las redes sociales por bastante tiempo. Así que muchas gracias, doctora Concha, muchas gracias, doctora Davanch, por el tiempo. Muy, muy amables por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes, un gusto verlo. Además, un placer ver a mi amiga Carlita. Chao. Digo lo mismo. Un abrazo, Janet, muchas gracias. Chao. Chao.